Bueno, tenemos lo siguiente. Dice este teorema que sea F un campo vectorial de clase C1, cuyo dominio es una región R conectada simplemente, ya sea en R2 o en R3. Entonces, F, que es igual al gradiente de la función para alguna función de variable escalar de clase C2 sobre R, que es una función de ese tipo, sí, solo sí, el rotacional de ese campo es igual al vector cero en todos los puntos de R. Entonces, tenemos esa idea. Ahora, cuando estamos trabajando con una función escalar de R2 en R, tenemos la siguiente estructura, ¿verdad? El campo tiene esta forma. La condición es que el rotacional del campo sea cero, o sea el neutro. Eso es equivalente a esta igualdad. Si esta igualdad se cumple para esta forma que tiene el campo vectorial, entonces quizás es una ecuación, dice aquí, más sencilla de utilizar para el caso de demostrar si es o no un campo conservativo. Entonces, lo vamos a tener presente. De manera general, cuando estamos trabajando con un campo vectorial de 3 dimensiones, se agregan dos condiciones más, ¿verdad? Porque sigue siendo la misma idea de que el rotacional sea cero, o sea, sea el vector cero. Entonces ya vamos a revisar esa partecita. Pero me llamaba fuertemente la atención algo, ¿verdad? Ajá. Recuerden el detalle de que el campo sea conservativo, ¿verdad? Eso implicaría que las integrales de línea son independientes de la trayectoria. ¿Qué significa eso? Que sin importar la trayectoria que ustedes tomen, al ir en la misma dirección, del mismo punto de inicio, al mismo punto de finalización, el valor de la integral de línea da igual, ¿verdad? Estamos, sin importar la trayectoria, solamente respetando el hecho de la dirección. Entonces, por aquí estaba viendo la condición para función. Vaya, por ejemplo, si nosotros tenemos el campo vectorial, que es conservativo, podemos encontrar la función escalar del cual se desprende eso, bajo el siguiente argumento, ¿verdad? Recuerden, como se asume de que este campo vectorial es un gradiente, entonces cada componente se iguala a, por ejemplo, parcial de f respecto a x, parcial de f respecto a y. Se sabe que la condición del rotacional es de las derivadas mixtas de segundo orden, que deben ser iguales. Entonces se establece esto, se integra parcialmente respecto a x o a y, según la que ustedes seleccionen, y luego se compara con la otra y se iguala, ¿verdad? Para determinar eh, el valor de la función g que aparece por aquí. Entonces a esto se le adiciona una constante arbitraria. Ahora recuerden que ese proceso nosotros lo hicimos en ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Cuando estábamos resolviendo las ecuaciones diferenciales exactas. ¿Recuerdan ese detalle? ¿Jóvenes? Sí, listo. Entonces, eso para dos funciones. Ya para un gradiente de 2 dimensiones, ya vamos a verificar el de tres. Vaya, por ejemplo, quiero que sigamos la idea. Tenemos que esta función, este campo vectorial que está aquí, es de clase C1 sobre R3. Calculan el rotacional. El rotacional da cero. Concluyen que el campo es conservativo. El hecho de ser conservativo implica la existencia de estas tres. Nosotros calculamos parcialmente, o sea, asumimos o consideramos f como derivada parcial respecto a x como la primera componente, la derivada parcial de f respecto a y como la segunda componente, la derivada parcial de f respecto a z como la tercera componente. Entonces, aquí el detalle es que al momento de calcularla, miren, arrancamos de igual que siempre, calculamos, vaya, pueden tomar cualquiera de las tres y el proceso es similar. Por ejemplo, sigamos el proceso respecto a x para tener una idea y la diferencia entre una sola variable. Entonces, si integramos respecto a x,
la función que nos va a quedar aquí va a depender de y y de z. Entonces, se debe derivar este respecto a y esta respecto a z e igualarla respectivamente. Entonces, se tiene esto respecto a y se iguala con este. Se simplifica y se asume una primera condición. Luego se van haciendo las deducciones necesarias, pero ahí lo que consideraríamos nosotros es al momento de hacer la comparación y simplificar, vaya, esto puede ser, por ejemplo, una expresión que dependería de z, porque si la parcial de g respecto a y es cero y g dependía de dos variables, entonces a fuerza esta función g debe depender exclusivamente de z, entonces pueden agregar ustedes directamente que la función g es de la forma h de z. O sea que aquí a esta expresión le agregan una h de z, que es lo que aparece por acá. Con esta expresión de acá vuelven a derivar esta función ahora y la igualan a z. Eso les permite encontrar el h de z y la constante y poder determinar la función escalar, ¿verdad? Entonces, si seguimos el mismo proceso ordenado, podemos nosotros calcular, ¿verdad? Pero quería dejar las otras condiciones, que son estas. Que era, si se escribe f explícitamente, necesitamos comprobar que las componentes estas coinciden con f. ¿Dónde estaban las condiciones? Bueno, si no las vamos a tener que deducir, porque no están, estaban arriba. Pues vamos a ilustrar estos dos procesos y con esto cerraríamos. Quiero verificar algo del integral que estábamos haciendo ayer, porque el integral de ayer, o sea, el campo vectorial que teníamos ayer, resulta que es conservativo. Sí, no está la condición para estas, pero podemos deducirlo, no hay ningún problema. Entonces, eh, como este es proceso, me voy a meter a hacer este mismo cálculo, solo que con mn y ¿qué? ¿Qué otra letra usaba? Se me escapa. Se hizo. Creo que es mn y p, ¿verdad? Las funciones que utilizan. Sí, mn y p. Entonces, voy a partir de acá. Para probar que este campo es conservativo. Se escribe a f explícitamente como está aquí. Quiero saber si este es conservativo. Entonces, debe suceder que el rotacional de esto debe ser igual al neutro. Eso implica que el rotacional y jk, que es parcial respecto a x, parcial respecto a y, parcial respecto a z, es m, n y p. Entonces calculamos y parcial de, así para que sea más resumido, py menos nz menos j px menos mz más k nx menos my.
Pero como esto es igualado al vector nulo, implica que P respecto a Y es igual a N respecto a Z, que P respecto a X es igual a M respecto a Z, que N respecto a X es igual a M respecto a Y. Si esto se cumple, F es conservativo. Aparte, el hecho de ser conservativo implica que el campo vectorial F es el gradiente. De aquí se concluye que P es parcial de F respecto a X, N es parcial, no, olvídenlo, estoy confundido. M es parcial de F respecto a X, M es parcial de F respecto a y P es parcial de F respecto a Z. Si observan, esto es P de Y, dice, o sea, la segunda, primero respecto a F, luego respecto a Y, es igual a la segunda, primero respecto a F, perdón, primero respecto a Y luego respecto a Z. Entonces, son las mixtas de segundo orden. Y como están pidiéndome que las funciones sean de tipo C2, o sea, que la función f sea de tipo C2, estas derivadas parciales de primer orden, la de segundo orden, son continuas. Por ende, las mixtas son iguales. ¿Estamos? Entonces, este establece la condición de las mixtas. Y luego de aquí se desprende el proceso para encontrar a la función escalar. Cheque. Entonces, ayer, no sé si tienen alguna pregunta de este detalle, nada más. Solo es que estaba sacando las ecuaciones. Porque quiero que construyamos el de ayer y que probemos dos trayectorias. Profesor, Sí, sí, sí. ¿cómo así que el de ayer? Ah, el de antieres, entonces. Ah, Tengo un bueno, bueno. día, tengo un día de vacío. Bueno, no. Este, hicimos un integral. Vamos a revisar. Revisen, porfa. ¿Qué hicimos? Hicimos un integral de línea, ¿o no? Sí, que calculamos las imágenes al final, que calculamos la función escalar, ¿se acuerdan? Que era cuando la función del campo vectorial era igual a un gradiente. Y nosotros podíamos con el campo vectorial calcular la función, que es hacer el procedimiento, el que les mostré solo que para función de R2, de R2 en R. Revisen si habíamos hecho un integral, que era una que era 3x menos 5y de x, 7y menos 5x de y que la integral era sobre el segmento de recta de 1 a 3, del punto 1,3 al punto 5,2. Sí, 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 ¿verdad? sí. Ah, bueno, para ese nosotros ya tenemos el valor del integral, pero quiero probar otra trayectoria que pase por esos dos puntos. Digo, podríamos intentar siempre, o sea, poder trabajar, ¿verdad? Con otra trayectoria en la misma dirección en la cual está dada para el mismo ejercicio, porque no deben cambiar, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, teníamos esto, solo para recordarlo. Nosotros teníamos la integral sobre C era 3x menos 5y. Como en este caso ya nos habíamos tomado el tiempo de calcular la función, entonces solamente quiero que verifiquemos que esto es conservativo.
Entonces, C es el segmento de recta que va de 1,3 a 5,2. Sí, entonces, quiero que verifiquemos primero que en efecto esto es un campo conservativo. Entonces calculamos esto, el rotacional. Si se les hace más práctico usar la condición, es equivalente. Pero si no se quieren aprender la condición, solo calculen el rotacional. Parcial respecto a X, parcial respecto a Y, parcial respecto a Z. 3X menos 5Y, 7Y menos 5X, 0. Entonces, en este caso, esta primera es 0, este 0 también, este 0 y solo me queda la dirección de K. En dirección de K tenemos parcial de esto respecto a X menos 5. Menos, si quieren lo escribo, aunque ya lo vieron, parcial respecto a X de 7Y menos 5X menos parcial respecto a Y de 3X menos 5Y. En nuestro caso, esto es menos 5 y este de aquí también es menos 5, es menos 5. Al final, vector nulo. Eso implica que F es un campo conservativo. Ahora, el hecho de que sea campo conservativo implica que este integral de línea es independiente de las trayectorias, siempre y cuando estén orientadas en la misma dirección. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? Ya nosotros tenemos que siguiendo la línea esto era menos 33 medios, ¿verdad? Siguiendo la línea entre estos dos, la línea recta, el segmento de recta entre estos dos. Sí, pero quiero que meditemos lo siguiente. Voy a cambiar a C. Ahora C va de 1,3 para que no sea, para que sea sencillo, ¿verdad? De 1,3, del punto 1,3, lo voy a dibujar. No, lo vamos a hacer en Desmos para que se mire más bonito. 1,352. Vamos a dibujar esos dos puntos. Es para que se mire bonito, porque esta cosa tiene cuadrícula. Entonces, 1,352. Entonces, me voy a mover a 5,3. Ahí. Voy a hacer un poquito más grande esta parte. Solo para que se mire mejor. A colocar el rótulo y voy a ponerles un solo color a los puntos. A ustedes les gusta el rojo, va. Que ahora la gente tiene fobia por los colores. Entonces, voy a decir que la sección que yo voy a trabajar, que ya no voy a llamar C, sino que le voy a llamar C1,
va a ir de 1,3 a 5,3 y luego a 5,2. Así, de 1,3, luego a 5,3 y luego a 5,2. Recuerden que C se movía aquí, ¿verdad? Así se movía C. Y se movía de 1,3 a 5,2, ¿verdad? Sí. Ahora, nosotros vamos a trabajar con C1, que se va a mover de ahí hasta acá y luego hacia abajo. Entonces, la independencia de las trayectorias, este va a ser C1, este va a ser C, debería darme exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, este C1 está formado por dos partes. C11, que es la primera, vamos a llamarle así, 11, y C12, que es la segunda parte. O sea que C1 es igual a C11 unida con C12. Es una trayectoria diferente, está igualmente orientada y va del mismo punto inicial al mismo punto final. Cheque. Entonces, vamos a estudiar qué pasa con este integral. Ojo, recuerden, como queremos trabajar nosotros en C1, aquí lo vamos a escribir como f.ds para no estar copiando tanto. Bueno, que puedo copiar y pegar. Se me olvida eso. Este integral va a ser igual a, y aquí copio, esta, olvídenlo, no ven más, vale igual aquí, 1 más esta otra, más 1 2. Entonces, vamos a indagar qué pasa en 1 y qué pasa en 1 2 y solamente voy a traer los dos valores que me den en la siguiente página acá. Y voy a sumar y aquí vamos a obtener, deberíamos de obtener el mismo resultado, ¿verdad? Sí. Entonces, para información, ¿qué característica tenemos nosotros ahí? Entonces, C11, en C11, la Y es igual a 3 y la X es igual a T. T va de 1 a 5. C12, la X es igual a 3 y la Y es igual a T, pero T va de 3 a 2. Recuerde que usted sabe que por la orientación, para colocar la desigualdad así como acá, tendría que considerar como la de negativo, ¿verdad? La dirección contraria y ponerle un menos para poderla trabajar de 1 a 2. Pero eso para nosotros no es el gran problema. Aquí lo que quiero es que me entiendan cómo van las trayectorias, cómo van las trazas aquí. Me llevo esta información y vamos a calcular las dos integrales de línea. Y ya notaron que como son bien sencillas, porque hay unas que se anulan los diferenciales, entonces debería de coincidir, pero bueno, debe de. Por ejemplo, vamos con esta. C11. Como la Y es constante, el de Y vale 0, ¿verdad? Este es 0, ¿sí? Entonces el X se convierte en integral de 1 a 5
3 por t menos 15. Tx es de t. Y la otra es cero, porque es constante. Esto es 3 medios de t cuadrado menos 15t evaluado de 1 a 5. ¿Cuánto da? Sería 25 por 3, bueno, 75 medios, menos 75, menos 3 medios, más 15. ¿Cuánto da esta? ¿Cuánto me queda este número, niños? Jóvenes. Menos 24. Menos 24. Listo. Ahora me muevo en la segunda. Por ejemplo, vamos a 1, 2, ¿verdad? Dije. En 1, 2, este es cero, porque la x es constante. Entonces me queda integral de 3 a 2 de 7t menos 15 de t. Esto es 7 medios t cuadrado menos 15t evaluado de 3 a 2. Cuando le evalúo en 2, me queda 14 menos 30 menos, aquí es 9, sería 63, ¿verdad? 63 medios más 45. ¿Cuánto es este número? Menos 5 medios. Menos 5 medios. Ahora, supuestamente, menos 24 menos 5 medios, ¿cuánto da? Seguro que da menos 5 medios. Según lo que saqué, parece que sí. Que alguien corrobore ahí. A mí igual me da menos 5,5. Ah, bueno. Pero la suma no queda con el valor de ayer, ¿o sí? No, ¿verdad? No queda. Es 48, serían 53. Entonces, ¿qué significa independencia de las trayectorias? Sí, porque integré punto inicial, 1, 3, punto final, 5, 2, sí. Bueno, vamos a dar una revisada. Tal vez fue que tengo algún error o algo, ¿verdad? Puede ser. Vamos a ver. Lo que este es cero, eso sí, estoy seguro. Es cero.
Esto es de t, esto es 3t, la y vale 3. Oh, aquí está, creo. Este está malo, ¿eh? La x vale 5. Sí, 5 ¿vale? X vale 5 y es todo, ¿eh? Casi nada. Entonces es mi error. X vale 5. X vale 5. Este 0. Aquí sería 25. ¿Va? Sí. Ajá, sería entonces este 50. Ahí disculpen. 50. Este está bien calculado. Y el otro es 75. ¿Va? Aquí. Me ayudan, porfa. De nuevo, calculando ese número. 15 medios. 15 medios. Sí, creo que sí. Sí, sí. Ajá. Ahora más. Sí, positivo. Este sí. ¿Cuánto da la suma? Menos 33 entre 2. Menos 33 sobre 2. Estamos bien. Ahora, ¿qué integral les pareció más cómoda? ¿La de ayer o esta? La, la de la clase anterior o esta. Esa. ¿Verdad que se ve más cómoda? Pero no se puede hacer siempre. Solamente cuando la integral de línea es independiente de las trayectorias o el campo vectorial es conservativo. O sea, bajo campos conservativos, nosotros podemos emplear, o sea que no estaría de más siempre pensar, como el campo es conservativo y tal vez, imagínense que tengamos una curva exótica entre estos dos, vaya, voy a dibujar algo aquí en Desmos. Nosotros tenemos la línea, ¿va? Se piense, tenemos la línea, pero supongan que tengamos una curva medio exótica acá. Entonces, C1, C2, obviamente la curva exótica no. Me imagino que probablemente la parametrización sobre estos, teniendo la misma orientación y todo, nos va a salir más fácil hacer la línea que trabajar sobre esta curva. Entonces nosotros podemos decidir bajo las condiciones de campos conservativos. ¿Estamos bien con la idea? O sea, como moraleja, si nosotros llegásemos a tener situaciones bajo este tipo, estamos trabajando con un campo que es conservativo, tenemos una integral de línea y queremos calcularla, nosotros podemos recurrir a esta ayuda. O el cálculo de la función, como ustedes lo sientan más cómodo. Todo depende de la alternativa que nosotros queramos tomar, ¿verdad? Cheque. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Creo que no, profesor. Listo. Miren, hay un resultado.
Digamos que esto es una proposición. Dice, sea de una región donde aplique el teorema de Green. Donde U de XY y B de XY son de clase C2, cuyos dominios incluyen a D. La integral doble sobre D de este que es un jacobiano. ¿Se acuerdan de este? V diferencial de área es igual a la integral sobre el contorno orientado de tal manera que la región esté siempre a la izquierda, ¿verdad? Toda esa historia de U gradiente de B punto de S. Entonces, vamos a verificar este resultado. Por eso le llamo proposición, ¿verdad? No tengo forma, no tengo que es un teorema, lo llamamos proposición. Es prácticamente como un ejercicio teórico. Entonces, sí, faltan paréntesis acá. Ok. Partimos de este lado. Decimos que la integral sobre C de U gradiente de B punto de S va a ser igual. Recuerde, esta expresión de acá, el vector es U B en la dirección de X, Y más BY, J punto de S. Entonces, prácticamente al aplicar el teorema de Green, nosotros tendríamos que U, BX, Y más U, BY, permítame que ahí tengo una confusión, BY, J punto de S. Por el teorema de Green, nosotros sabemos que esto sería esta componente, al hacer el producto punto, esto es M y esto es N. Sí, esto es igual a la integral doble sobre D. ¿De quién? Parcial de N respecto a X, pero N es esto, menos parcial de M respecto a Y, donde M es esto.
Esta derivada parcial que me queda. Sería UX BY más U BYX menos UY BX menos UBXY. Diferencial de área. Como B es de clase C2, las mixtas son iguales. Tenemos dos números opuestos. ¿Qué tendríamos aquí? Esto es igual a la integral doble sobre D de miren, y esto es el determinante de UX, BY, UY, BX, diferencial de área. Y esto nosotros sabemos que es igual a integral sobre D jacobiano de U, B respecto a XY, diferencial de A. ¿Sí que? ¿Estamos bien? Tenemos otro, que este creo que fue el del periodo pasado. CAF, una función de clase C2, armónica. Las funciones armónicas son las que satisfacen la ecuación de Laplace. C es cualquier curva cerrada que aplique el teorema de Green. Entonces, sería, tenemos que probar que la integral, perdón, que la integral sobre C de la parcial de F respecto a Y de X menos parcial de F respecto a X de Y es cero. Entonces, ¿qué significa que la función sea armónica? Significa que este es cero. O sea que fxx más f de y, cero. Eso significa que la función f sea armónica. Bueno, como se puede aplicar el teorema de Green en el cálculo del integral sobre C, tenemos lo siguiente. Ojo, aquí voy a solo resaltar el detalle que esto asocia a que sea armónica, para que no lo olviden. El periodo pasado sucedió eso, que no recordaban que era esto de las funciones armónicas. Y cálculo 2 se toca, pero bien superficial, porque está en regla de la cadena, es un ejercicio, entonces por ahí se va en cálculo 2. Ahí se menciona. Entonces, recuerden, al momento de calcular,
nosotros tenemos esto. Fx, no, perdón, Fy de x menos Fx de y. Esto escrito de otra forma sería Fy de x más menos Fx de y. Entonces, M y N por Green, como C es cualquier curva donde se aplique el teorema de Green, es la integral doble sobre la región que encierra C, que es de parcial de M, N respecto a X, o sea, esto respecto a X, permítame un segundo, jóvenes. Aquí referente a la pregunta que me hace Oscar, que cómo uno puede definir apropiadamente la traza, o sea, o la trayectoria para enlazar dos puntos, punto inicial y punto final. Entonces recuerden que al estar trabajando con, con campos conservativos y usted quiere calcular, por ejemplo, la integral de línea del campo conservativo desde el punto A al punto B, usted tiene, digamos, ¿qué? Dos alternativas. Una hace el cálculo directo, pero ahí usted estaría eh, pendiente de la trayectoria. Entonces, tal vez suponga que la trayectoria que usted toma o que a usted le dicen que debe tomar es muy compleja, como la que les mencionaba. Yo les hacía mención de qué pasa si tienen esto así, que la trayectoria que a usted le dan es C1, pero usted puede, como al ser campo conservativo, las integrales de línea son independientes de la trayectoria. Entonces usted traza una línea, pero tal vez no existe la posibilidad de la línea, porque tal vez la curva esta tiene una forma exótica, pero va en torno a esto. Por ejemplo, vaya, piénselo así, piénselo que va, uy, se fue en color blanco. Vaya, piénselo que va así. O tal vez no necesariamente pasa por la curva, ¿va? Tal vez no necesariamente debe pasar por el punto este. Usted dice, "Ah, aquí está." Pero para esa curva en verde, y tal vez no puede trazar la línea entre los dos, está el camino alterno, que es jugar con este vértice. ¿Por qué con este vértice? Porque de esta manera trabajo con una constante y una variable. Una constante, una variable. Entonces, en las constantes, ya saben que algunos diferenciales se anulan. Entonces, es más fácil que trabajar sobre esta curva, que tal vez esta curva no sería una función tan apropiada como para poderlo calcular, o sea, para tener la trayectoria. Ya me dan la parametrización y todo, pero tal vez el cálculo que tenemos nosotros eh, es alterno, pues, o sea, no, como es independiente de la trayectoria, da igual qué trayectoria tome, va a ser el mismo resultado. Deben coincidir todas. ¿Me explico? Sí, entiendo. Sí, entonces en esa dirección sería el uso, pero bajo el supuesto que el campo es conservativo, si no, no estamos en nada. ¿Me explico? Sí, ahí sí. Listo. Vaya. Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado? Ah, estábamos discutiendo este. Entonces, teníamos lo siguiente. Tenemos parcial de n respecto a x menos parcial de m respecto a y.
diferencial de área. Sí. Pero esto de aquí es integral doble sobre D de fxx negativo menos fyy diferencial de área. Como la función es armónica, satisface esta ecuación, satisface la ecuación de Laplace. Entonces, esto es igual a la integral doble sobre D de 0. Pero esto es 0. Y tenemos el resultado. Esto incluso puede ser una función armónica. Bueno, sí, una función armónica que sea un tanto complicada de integrar. Y a usted le dicen calcule. Pero usted identifica, esta es una función armónica. Y por Green, esto es 0. Aunque usted deriva y al aplicar Green se da cuenta. ¿Me explico? Creo que tangente inversa ahí entre X armónica. Miremos a ver. No estoy seguro. F de X, Y. Tangente inversa ahí entre X. A ver. Calculemos. F respecto a X. Me queda menos Y sobre X cuadrado 1 más Y cuadrado de X cuadrado, ¿va? Esto es menos Y sobre X cuadrado más Y cuadrado. F respecto a Y es 1 entre X y el mismo denominador. Entonces esto queda X sobre X cuadrado más Y cuadrado. Fxx sería la derivada del numerador 0 menos la derivada del denominador, que es 2x, por el numerador entre el denominador al cuadrado. Esto es 2xy, x cuadrado más y cuadrado. Fyy, la derivada del numerador 0 menos la derivada del denominador es 2y por x sobre x cuadrado más y cuadrado. Sí, sí, es armónica, miren. Suma da 0. Entonces, esta integral sería integral sobre C, siendo C tal cual dice arriba. Por ejemplo, dice, es Fy dice x, x cuadrado más y cuadrado de x menos, queda más entonces y. Y suponga que C es una elipse. Digo, para complicar la región. O piense en una trayectoria algo extraña para no pensar en alguna parametrización. Pero ustedes saben que esto da 0 por Green. Creo que Wolfram hace esta integral. No estoy seguro. Bueno, no creo que podríamos definir, o no sé, no sé. A veces he visto que Cruz a veces usa Wolfram para resolver. No sé si Wolfram hace esto. Habría que ver si algún software trabaja esta integral. Pueden buscar por ahí, no sé, si ustedes conocen algún software que lo haga. Pero debe dar 0, en teoría debe dar 0, porque miren, satisface todas las condiciones que tenemos anteriormente. Ahora, intentar calcularla y pensar, por ejemplo, tal y como les digo, que la región D, que la región D sea una región un poco extraña, pero que cumpla las condiciones de Green, vaya, piensen que
sea algo así. O tal vez algo por el problema que hay aquí, ¿va? Que no debe haber un cero. Ay, ahí eso es D. La región va. Entonces uno utiliza C orientada de tal manera que la región siempre queda a la izquierda, pero ese es D. O sea, digamos, este C, C es la curva cerrada que está ahí y D es lo que encierra. Pero ahí en bajo esa dirección, esto es cero. Entonces, no hacen nada prácticamente. Pero, ¿qué implica? Implica que ustedes analicen la función así. Porque ya saben que al momento de calcular green, les va a quedar esto. Solo que negativo, pero opuesto, pero se les va a hacer cero, entonces va a quedar cero. Pero es un resultado interesante para el caso de funciones armónicas. Y esta función es la única armónica que existe, ¿no? Así que, ¿alguna pregunta hasta acá? Solo una pregunta, esa integral que está ahí no es definida. ¿Qué dice la integral ahorita en Wolfram? Ujú. Y me da, bueno, esa de x sobre x cuadrado más y cuadrado me queda un medio logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Ah, pero, Sí, faltaría, me imagino que faltaría los límites. pero tendría que ser una integral de línea. Sí, ¿Sale por la eso. notación? ¿Sale la notación o solo definidas le sale? No, creo que, bueno, nunca he trabajado integrales de línea así directamente en Wolfram. Lo metí como una integral normal. Ah, sí, ahí está el detalle, que no es una integral normal. Porque recuerde que debe satisfacer la condición de Green Sí, para que sí funcione. Sí, habría que buscar algo que trabaje con integral de línea y que de alguna manera se pueda definir. Solo es una idea nada más. Pero nosotros, ya, bajo el análisis, podemos calcularlo. Así que, bueno, entonces quiero que cerremos esta parte encontrando una función f escalar de R3 en R que me genere o que venga de un campo vector que sea conservativo. Entonces, primero quiero que apliquemos la condición. Uno, sea f de x, y, z igual a esto. X, y, z al cubo más x, y menos z a la 2 en la dirección y más 2x cuadrado z cubo menos y cuadrado más 2yz en la dirección j más 6x cuadrado y menos y cuadrado z en la dirección k. Me piden determinar si f es conservativo. Entonces calculamos el rotacional. Yo siento que es más fácil aplicar el rotacional que aprenderse la fórmula. Ok, salvo que sea de un campo vectorial de R2 en R.
Bueno, de R2 en R2 o de dos dimensiones. Vaya, ahí sí. Pero en este caso creo yo que vale la pena más bien calcular rotacional. Pero ustedes sabrán qué proceso. A mí particularmente creo que me parece más práctico este. Entonces calculamos y parcial de este respecto a y. Me queda 6x cuadrado menos 2yz menos parcial de esta respecto a z es 6x cuadrado z cuadrado 0 y esta que es 2y. Ya no es 0. Menos j parcial de esta respecto a x es 12xy menos parcial de esta respecto a z es 3xy z cuadrado menos, bueno, más 2z. Tampoco es 0. Más k, parcial de esto respecto a x, solo es 4x z cubo. Esto es 0, esto es 0. Y parcial de esta respecto a y, me queda xz cubo más x. Menos x en todo caso. Entonces, es distinto del vector nulo. Desde la primera componente, por tanto, no es conservativo. Cheque. Pensemos una segunda función. Esta sí va a ser, y si esta es, vamos a encontrar la función escalar f de R3 en R que nos permite generar este campo vectorial. XY cubo, olvídalo, estoy copiando el mismo. Es 4XY cubo menos 2XY en la dirección de Y más 2x cuadrado Z cubo menos x cuadrado más 2yz en la dirección de J, 6x cuadrado y z a la 2 más y cuadrado en la dirección de K.
Entonces, verificamos y derivar esto respecto a y. 6x cuadrado z cuadrado más 2y menos derivar esto respecto a z. 3 y 2 son 6, x cuadrado z cuadrado, este 0 y esto me quedaría en los 2y. En menos j parcial de esta respecto a x, 12x y z a la 2 menos parcial de esto respecto a z, este 0, 3 por 4, 12, x, y, z a la 2, más k, parcial de esto respecto a x, 4x, z al cubo, menos 2x, 0, y parcial de esta respecto a y, menos 4x, z cubo, más 2x. Esta se va con esta se va con esta se va con esta se va con esta se van. Vector nulo. Entonces, F es conservativo. ¿Qué implica? Implica que estas tres son respectivamente tres derivadas parciales. Esta es la derivada de la función f respecto a x, derivada de la función y respecto a y derivada de la función z respecto a z. Para fines prácticos, nosotros podemos partir de cualquiera de las tres. No necesariamente tenemos que seguir un camino específico. Pero si queremos imitar el proceso del libro, no sé, si tienen ustedes algún detalle, si quieren que lo dejemos establecido como procedimiento, pero aquí incluso podríamos partir de acá, creo yo, y no debería de cambiarnos el procedimiento. ¿Qué opinan al respecto? O pueden basarse ustedes en la experiencia de ver cuál de estas es más fácil de integrar respecto a cada una de las variables en cuestión. ¿Cuál ven más fácil de trabajar? ¿Esta integrada respecto a X, o esta integrada respecto a Y, o esta integrada respecto a Z? ¿Cuál ven más sencilla de integrar? Jóvenes, Tal vez la segunda o la tercera. la segunda, esta respecto a Y. Tal Son tres vez. términos, mejor la tercera. Decimos que f de x, y, z va a ser igual a la integral de 6x cuadrado y, z cuadrado más y cuadrado respecto de z. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Es 6x cuadrado y, z a la 3 sobre 3 más y cuadrado z más una función que va a depender de x y de y. Sí, entonces esto 2x cuadrado y, z cubo más y cuadrado z más h de x y. Esto es la función f de x, y, z. Ahora, esta función debe ser igual a, vamos a igualarla a esta. Esta f que acabo de encontrar, derivada respecto a x, me queda 4xy
Z cubo, 0 más parcial de h respecto a x. Pero esto es igual a esta función. Sí, estos dos se van y obtenemos que parcial de h respecto a x es igual a menos 2xy. Sí, ahora integramos parcialmente h. H es la integral de menos 2xy respecto a x. ¿Esto qué es igual? A menos x cuadrado y más algo que depende de y. Sí, bueno, vamos a llamarle g que depende de y. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Entonces, f de x, y, z es igual a 2x cuadrado y z cubo más y cuadrado z menos x cuadrado y más algo que depende de y. Derivo ahora esto respecto de qué variable. De Y. F de y es 2x cuadrado z cubo más 2yz menos x cuadrado más g' de y. Pero esto lo igualo con esta. Observen, este y este se van. Este y este se van. Este y este se va. Implica que g' de y es 0. Por tanto, entonces, g de y es una constante c. Ahora sí, traigo la función. Entonces, por tanto, g de y es c. Y esta es mi función de donde se derivaría el campo. 2x cuadrado y z cubo menos x cuadrado y más y cuadrado z más c. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, creo que con esto, pues, con esto cerramos la sección y pasamos a la última parte. Quiero que para mañana lean un poquito de superficies parametrizadas. Quiero que lean esta sección. Creo que nos hace falta solo 7.1, 7.2, 7.3, ¿verdad? Solo.
Entonces quiero que haga una lectura de esta parte, superficies parametrizadas para mañana. Mañana vamos a discutir algunos aspectos generales de las superficies parametrizadas, algunas definiciones, las vamos a sacar en documento y algunos ejemplos para que los discutamos. Cheque. Está bien, profesor. Listo. Cuídense Listo. mucho. Ah, por cierto, permítanme, voy a parar.